Buenas y bienvenidos al análisis de Bitcoin de hoy. Vamos a revisar qué es lo que ha hecho el Bitcoin desde ayer, cuál ha sido el movimiento que ha tenido y hoy vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un poquito de zoom out para ver con más perspectiva qué es lo que está pasando y cuáles serían los posibles movimientos y objetivos que podríamos tener también a medio plazo. No te olvides de machacar ese like, darle a la campanita, suscribirte para estar al tanto todos los días de lo que hace el Bitcoin. Revísate los 3 últimos vídeos para que tengas todo el contexto y sepas qué esperar del mercado. Échame un cable para esos 800 subs que prácticamente estamos a ello, 80 likes en este vídeo y vamos a ello. Pues bien, de momento desde ayer, lo que ya estábamos comentando, que ya lo llevábamos diciendo varios días, teníamos zona de soporte, ¿vale? Entonces hizo el retroceso y ya estábamos por aquí. Cuando hicimos el análisis sabemos que hay un montón de liquidaciones justito por encima y ahora mismo la zona que era de soporte se ha vuelto zona de resistencia. Ya vinimos directamente a tocar la otra zona de soporte que teníamos. Entonces esta la podemos cambiar ya. A partir de aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Pues de momento ha venido a testear esa zona de resistencia y revisando de toda esta caída el rango de área, todavía quedaría algo de espacio para llegar a reclamar el value area low. Entonces, de momento seguimos en una tendencia a la baja en todas estas temporalidades cortas. Bien, el soporte que tenemos ahora mismo en los 83.000, que vemos que hizo un pico hasta los 80 y casi los 82.000, está aguantando. Vamos a ver cómo se comporta. De todas formas, si hacemos un poquito de zoom out, que es lo que estaba comentando, y nos vamos al diario, lo que podemos observar es que después de esta pérdida de este soporte que tuvimos de esta zona de soporte en los 91.000, parecía que la vela siguiente no iba a ser de continuación, pero al final el día siguiente ha cerrado también con continuación de la vela anterior, lo cual nos pone en un escenario más bajista que si esta siguiente vela, la vela de ayer, hubiese cerrado en verde. ¿Vale? Entonces eso nos da una visión un poco diferente porque la probabilidad es que pudiésemos venir a visitar niveles más abajo. Dependiendo de cómo aguante este soporte de por aquí, podríamos ver niveles más abajo. Y estoy hablando de los 83.000. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenemos aquí un gap en la CME, por aquí debajo tenemos los 74.300, 74.400, que es la zona que comentaba que no nos gustaría ver perder, pero no es simplemente una línea y si pasa $1 de ahí ya estamos fuera, sino que es una zona de todos los máximos anteriores, que básicamente sería el último soporte, que quizás no sea tan grande, el último soporte que podríamos venir a visitar dependiendo de cómo evolucione hoy y mañana, porque realmente ahora mismo lo que nos está indicando es que podríamos seguir perdiendo niveles. Tenemos que tenerlo en cuenta. No estoy diciendo que sea lo que tenga que pasar, pero tenemos que estar preparados para todos los escenarios. Y básicamente, si al final perdiésemos el soporte que tenemos aquí, es decir, que hiciésemos lo mismo que está haciendo ahora y terminase el día cerrando por debajo, podríamos esperar venir alrededor de los 74.000. ¿Vale? Con a lo mejor algún mechazo, reclamar y tirar para arriba. Si rompemos estos 74.000 y vemos confirmación, que es lo que comentaba, prácticamente podríamos decir que se acabó, pero de momento estamos en los 86.000, después de esa recuperación que ha tenido, que si miramos desde hasta donde ha llegado, son ahora mismo un 5% por encima. Y si tenemos en cuenta toda la caída del día anterior, fue una caída de un 8%. Entonces ha sido una recuperación importante, pero vamos a ver cómo se desarrolla, porque también es verdad que el Bitcoin suele ser bastante volátil cuando tiene algunos mechazos en algunos puntos y también suele tener algún tipo de desaceleración, lateralización, etcétera. Entonces vamos a ver si estos días se comporta lateral o al final reclamamos el nivel, venimos a limpiar sobre los 90.000 todas las liquidaciones que tenemos ahí, si eso da un efecto de impulso o si al final simplemente se queda como resistencia por ahí o como resistencia por la zona en la que está ahora. Tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos que dejar que evolucione un poquito el precio, porque no vamos a adivinar qué es lo que va a hacer el precio en el futuro, pero podemos estar preparados, que es de lo que se trata. Entonces tenemos que estar preparados y cuidado con los stop loss, porque ya sé que hay algunos que estáis entrando en operaciones en largo por esta zona de aquí, porque haber entrado por aquí no te garantiza que esto se vaya a la luna, ¿vale? Eso no. Ten en cuenta tus stop loss y tu gestión de riesgo para las pérdidas, porque ahora mismo toda esta zona sí puede ser de compras en spot, igual que lo puede ser esta. Si lo que estás es haciendo acumular en diferentes niveles, te puedes seguir yendo para abajo, porque de un ciclo a otro la expectativa sería que aunque llegásemos a corregir desde aquí el 30
pico por ciento o incluso un 40%, que eso ya lo veríamos porque eso ya sería bastante crítico, que aunque llegásemos a corregir ese 30 y pico por ciento, la expectativa en base a la historia, y eso no significa que tenga que seguir pasando, sería volver a tirar hacia arriba. Entonces toda la acumulación que se haya hecho desde donde vengas posiblemente sea para tomar beneficios, hablo en spot, largo plazo, quizás ni siquiera ya en este ciclo, ya lo veremos, ¿vale? Ahora mismo estamos expectantes a ver qué es lo que hace por esta zona. De ahí que no me veas comentarte que tenga alguna entrada en largo ni nada, porque ahora mismo estamos en zona de riesgo, porque estas velas que tenemos aquí diarias nos indican bastante fuerza bajista. Además de todas las liquidaciones que ha habido bastantes millones de liquidaciones y ahora mismo estamos en zona de indecisión, porque a pesar de tener esta mecha, tenemos un cuerpo bastante grande y vamos a ver cómo se desarrolla. Si lo miramos en el semanal, lo que podemos observar es que a falta de otros 3 días para que cierre la semana, de momento parece ser que está habiendo soporte, que hay mucho interés de compra. Vamos a ver cómo evoluciona, pero de momento, en este momento, en el momento de grabar el vídeo, hay mucho interés de compra por esta zona de aquí. Entonces, no somos los únicos a los que nos está interesando este precio para mantener y quizás ver máximos históricos de aquí a futuro. Pero tenemos que ser conscientes que estas divergencias bajistas que nos ha estado dejando y estas semanas que ya llevamos unas cuantas semanas sangrando el mercado, lo que pueden hacer es ponernos más abajo. Aunque ahora cierre aquí, si lo vemos con un par de mechas y no cierra, digamos, con un impulso, básicamente cerrando solo con cuerpo y con alguna mecha por debajo, pero que no tenga mecha por encima, posiblemente lo que veamos sea algo de continuación, ya sea para intentar atacar otra vez los 83 o al final venir a reducir a los 74.000. De todas formas, si ponemos las EMAs, te darás cuenta de que acabamos de atravesar la de 20, pero la de 50 en el semanal todavía queda alrededor de los 76.000, que veremos a ver según evolucione el tiempo, si no hace así para dejarnos, digamos, confluencias en la zona de los 74.000 como soporte. De todas formas, en diario ahora mismo está peleándose con la EMA de 200. Y eso es muy a tener en cuenta, ¿vale? Porque de perder realmente la EMA de 200, ahí sí que podríamos ver un escenario a más corto plazo algo más bajista. Si la reclamamos por encima en los siguientes días, hablo de los siguientes días, si la reclamamos por encima, aunque sea sin llegar a cerrar bien por encima de esta resistencia que tenemos, y la tomamos como soporte y vemos que empezamos a romper los máximos, eso sería una buena señal, pero estamos hablando del diario. Si lo miramos en 4 horas, por ejemplo, estamos por debajo de todas las EMAs, seguimos por debajo, ya lo llevo diciendo unos cuantos días que estamos en tendencia bajista en el corto plazo, y ahora mismo pues podemos observar que llega a un soporte, tira para arriba, no llega a llevarse los máximos anteriores, otra caída. Y ahora, ¿qué estaría haciendo? Tirar para arriba, pero ahora tenemos resistencia. Bueno, antes también teníamos resistencia, tenemos algún diario también por esta zona de aquí. Y ahora mismo estamos viendo con aperturas de otros mercados que está viendo un tirón hacia abajo. Entonces sería bastante probable que volvamos a revisitar los 83, los 82 y ver qué es lo que hace desde ahí. Si al final acabamos perdiendo y rebotando por debajo, y entonces sí ya nos da más posibilidades de venir a visitar esos 74.000. Ojito con eso, cuidado con los largos, porque ahora mismo estamos en mercado bajista en el corto plazo, y si estás haciendo futuros, entiendo que lo que estás haciendo es corto plazo ahora mismo, porque hay bastante incertidumbre en el mercado. Si vamos al índice de miedo y codicia, podemos ver algo que no es algo sin precedentes porque ha pasado alguna vez, pero suele pasar poco, pasa muy de vez en cuando. Estamos en 10. 10 es miedo crítico. Estábamos en 21, ayer ha bajado 11 puntos. Estamos en un nivel extremadamente bajo. Ya sabes que soy de la opinión de compra en miedo y vende en euforia. Pero ten en cuenta que ahora mismo tenemos un poquitín de incertidumbre y tenemos que ver cómo evoluciona para realmente decidir en qué puntos son las entradas. Los puntos de soporte están claros y luego tenemos el gap de la CME, que posiblemente de llegar y atravesar un poco por aquí estos 83 haría de imán para traerlo por lo menos a la zona de los 78.000, 77.000, y de ahí no tenemos más soportes. El siguiente está en los 74.000. Entonces ten muy en cuenta eso, ¿vale? A partir de esto, si miramos el mapa de liquidaciones, y ten en cuenta que este es el de 6 meses, ¿vale? Porque a partir de aquí, ahora veremos que por debajo prácticamente no tenemos nada de información.
Lo que hemos hecho ha sido venir a limpiar todo lo que teníamos por debajo de todo este rango en el que entramos desde noviembre prácticamente, lo hemos limpiado todo y el siguiente punto importante estaría alrededor de esos 74.000. Y digo importante porque hay bastante gente que se dejó por ahí los stop loss o las entradas que... Aún queda gente que no haya tomado beneficios, pero luego por debajo ya hasta los 64.000 prácticamente caída libre también. Entonces, mucho ojito con eso. Si vamos a un mes, vemos lo que estaba comentando. Por debajo pues no hay información porque eso es lo que está pasando en los últimos 3 días. Y por aquí lo que tenemos es toda la limpieza de toda la gente que se estaba metiendo en largos en todo el rango que estuvimos haciendo desde inicios de febrero. Entonces se han quedado mucha gente metida en cortos. Acuérdate que también metimos algún corto por aquí, pero ya los tenemos cerrados. Y a partir de ahí pues esta sería la primera zona en el largo periodo de tiempo interesante para el precio a partir de los 90.000, pero esa es en más corto periodo de tiempo, en la que habría algo de liquidaciones para hacer daño, a no ser que se empiecen a cerrar todos esos cortos que hay por esta zona aquí, que entiendo yo que será lo que pasará, que no van a dejar todos estos cortos cuando hay posibilidad de que se dé la vuelta al mercado. Si lo revisamos en una semana, lo que vemos es lo que comento, que tenemos alrededor de los 90.000 todo ese clúster de liquidaciones que podría atraer al precio porque por abajo no se está metiendo demasiada gente en largo, es bastante normal porque estamos en un punto bastante crítico en el mercado con muchísimo miedo, entonces ya se está especulando con que esto va a seguir bajando, entonces alrededor de los 90.000 podría ser un punto interesante para volver y si te has quedado atrapado en algún largo por toda esa zona de ahí, quizás plantearte o poner el stop loss si no lo has puesto, muy mal si no lo has hecho, o ir cerrando esas posiciones, pero eso dependerá de cómo nos deje la estructura de mercado. Y luego por arriba lo que estaba comentando, por los máximos anteriores y luego ya alrededor de los 100.000. Si lo miramos en 24 horas, tenemos una visión un poquito más quirúrgica de lo que está pasando. Se siguen metiendo muchísima gente en cortos, no solamente cada vez que hace algún máximo, sino en las últimas 2-3 horas se han empezado a abrir bastantes cortos, sobre todo en el último rango de tiempo, es en la última hora o así, se están abriendo muchísimos cortos, que es lo que está haciendo que el precio, pues digamos, tire un poco a la baja. Porque también lo que tenemos que ver es si entra liquidez o no entra liquidez. Se han movido muchísimos millones a los exchange y demás y vamos a ver cuál es el objetivo. Si el objetivo es esperar a que caiga más para comprar más abajo o si la intención que llevan es empezar a comprar a partir de aquí y entonces el precio suba. Tenemos que revisar a ver qué es lo que pasa con esto, pero eso sería un tironcito de bastante dolor hasta los 88.000 para limpiar todos estos que se están metiendo en corto ahora mismo y sacarlos del mercado. Entonces, lo que tenemos básicamente es eso, que hay una cantidad bastante, digamos, grande de liquidaciones alrededor de los 87.500, 88.000 y luego alrededor de los 90.000. Eso sería lo interesante. Por debajo no tenemos nada hasta las zonas de soporte que ya estaba comentando en los 74.000 y entre medias no tenemos mucha cosa porque si te das cuenta de toda esta subida, realmente de toda esta subida que tuvimos aquí, el único movimiento que tuvimos fue alrededor de los 74.000 y luego un poquitín más arriba donde nos dejó este gap que está alrededor de los 80.000, que quizás sería una zona de reacción, pero no hay mucho soporte por esa zona de ahí. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla. Aparte de esto, del rango anterior, podríamos decir que si cogemos un rango de área de toda esta zona de aquí, que ya lo conoces tendríamos el primer punto en el que nos podría estar diciendo que la tendencia vuelve hacia arriba, pegadita a esos 94.000 que ya estábamos comentando, es decir, que de aquí, si al final conseguimos reclamar, vamos a ver qué reacción tiene por esta zona de aquí, si al final rebota hacia abajo o lo reclama y se vuelve a meter en este rango, que eso sería muy interesante, pero de todas formas, en cuanto a rangos, tenemos que tener en cuenta que nos hemos estado moviendo en un rango algo mayor bastante tiempo, entonces alrededor de los 91.000 podríamos reclamar y volver a entrar en ese rango o ese canal en el que estábamos y eso ya sería una primera señal interesante como que el precio está recuperando. De todas formas, ten en cuenta que alrededor de los 94.000 tenemos resistencias y que podría venir rechazado el precio. Si revisamos el FIBO, ahora que tenemos más datos de toda esta caída, vemos que el Golden Pocket ha bajado, es decir, que ya no serían los 94 per se, sino los 93.500. Hasta los 93.500 tendríamos esa resistencia, entonces, disculpa por la confusión, pero sería alrededor de esta zona, ¿vale? De todas formas, es lo dicho, tenemos que esperar a ver si al final reclama el 0.382 o sigue bajando y al final este Golden Pocket no es como lo pensamos. Acuérdate
de ir actualizando según vaya avanzando el tiempo. Y no tenemos mucho más ahora mismo, tenemos que esperar y ver qué hace con esta resistencia en los 87.500, si al final la reclama y vamos a por esos 90.000, o qué es lo que hace. Intenta mantenerte seguro, espero que te haya servido, controla tu riesgo, no te olvides de machacar ese like, darle a la campanita y suscribirte para estar al tanto todos los días de lo que hace el Bitcoin. Revísate los 3 últimos vídeos para que tengas todo el contexto y sepas qué esperar del mercado según lo vamos analizando, porque combinar los últimos 3 con todas las cosas que vamos viendo en cada nivel suele darte más valor. Échame un cable para esos 800 subs, que ya prácticamente estamos ahí, quedan 10 me parece, a ver si eres el que hace 800, y nos vemos en el vídeo de mañana. Pásate, que si no te pongo falta. Un saludo.